años menor que mi hijo y tienen un hijo de 8 años, Tim. Hasta ahora mi hijo Mike solía traer a Tim a nuestra casa, así que lo he estado cuidando desde que era un bebé. Por otro lado, Lisa rara vez me visita, aunque yo le he dicho a mi hijo que la traiga. Sin embargo, parece que Lisa se ha dedicado a las tareas del hogar y al cuidado de los niños y quiere darle algo de tiempo libre. De ahora en adelante, incluso como su madre, supongo que no hay mucho que pueda hacer. Me dije a mí mismo dejándolos hacer lo que quieran. Sin embargo, nunca imaginé la tragedia que nos afectaría a continuación. Sucedió hace 6 meses cuando mi hijo fue ascendido y asignado a trabajar en el extranjero. Mike, que ama mucho a su familia y no quería separarse de ellos, deseaba mudarse al extranjero con su familia. Pero Lisa se opuso. Tim acaba de comenzar la escuela primaria y tiene amigos aquí. Sería demasiado cruel obligarlo a transferirse de escuela, por supuesto. Mi hijo trató de persuadirla, pero dominado por los argumentos de Lisa, se fue solo al extranjero con el corazón apesadumbrado. Lamentablemente eso también significó que las visitas de Tim a nuestra casa se detuvieran abruptamente. Le pedí repetidamente a Lisa que nos dejara verlo, pero ella siempre encontraba una excusa para negarse. A pesar de mi favor por teléfono por solo verlo brevemente, Lisa se volvió dura con mi esposo lejos. Ya es bastante difícil sin tener que preocuparme por ti también. ¿Estás tratando de monitorearme? No, eso no es todo. Solo quiero ver la cara de Tim en el puerta, incluso si es solo por un momento. ¿No lo entiendes? No quiero que si sigues así le diré a Mike y haré que te regañe después de decir que la llamada terminó abruptamente. Suspiro, parece desesperado, tal vez esto sea como son las nueras. Mi hijo me informó por correo electrónico que su nuevo puesto era difícil y que estaba perdiendo el sueño por él. Trabajo y no quería causarle más preocupaciones a Mike. Decidí esperar para ver a mi nieto hasta que mi hijo regresara a casa. Y antes de darme cuenta habían pasado más de 6 meses desde la última vez que vi a Tim para sobrellevarla soledad de no ver a nuestro nieto. Mi esposo Thomas y yo mirábamos sus fotos todos los días. La favorita de Thomas era una foto grupal de la ceremonia de entrada de Tim diciendo mi expresión nerviosa. Era adorable. Entonces una noche, cuando el reloj dio las 9, de repente sonó el timbre de nuestra puerta. ¿Puedes prestarme algo de dinero para el hospital? De repente, mi nieto de 8 años vino a visitarme. ¿Qué diablos pasó? Me duele tanto el pie. No puedo dormir por la noche, así que traté de ir solo al hospital, pero esto fue todo lo que tenía cuando Tim abrió lentamente su mano apretada. Allí había 3 cuartos. Parece que soportó el dolor arrastrando el pie y caminó durante más de 1 hora para recuperarse. Aquí caí en la forma en que sus rodillas estaban raspadas y sangrando, pero no importa lo mucho que pensé que no podía entender, decidí invitar a Tim a entrar para escuchar su historia. Al menos fue entonces cuando mi esposo, que había estado en silencio hasta entonces, de repente habló. Una cara aterradora y salí furioso. Es porque vine, lo siento. Me iré a casa ahora. Mi nieto, completamente descorazonado, me dio la espalda y alcanzó el pomo de la puerta. Principal Tim, no te preocupes por tu abuelo, la abuela te llevará al hospital. No es necesario para preocuparme. Inmediatamente llamé a una ambulancia y también traté de comunicarme con mi nuera por teléfono de PH, pero no pude comunicarme con ella y ni siquiera leyó mis mensajes unos 20 minutos después, mientras todavía estaba llamando a los paramédicos. Finalmente llegó, llevaron a Tim a un hospital cercano y lo acompañé después. A Tim le diagnosticaron una fractura, recibió tratamiento y le aconsejaron que descansara en casa. ¿Qué podría estar haciendo Lisa en un momento como este? Todavía no podía comunicarme con mi nuera. Leí, así que decidí llevar a mi nieto de regreso a mi casa. ¿Te gustaría tomar algo caliente? Antes te gustaba el té con miel, ¿cierto? La abuela te lo preparará ahora, así que siéntate tan pronto como lleguemos a casa. Llené la tetera con agua y encendí la estufa. Entonces Tim de repente se acercó a mí. Ahora deberías estar descansando, ¿no es que la abuela que ves en este momento? Tim compartió conmigo una verdad impactante después de revelar todo lo que era, llorando. Así que eso es lo que debía. Dentro de mí, al día siguiente al mediodía finalmente logré comunicarme con mi nuera. Tim se fracturó el pie. Está siendo tratado en el hospital ahora mismo. Se queda con nosotros. Dicen que es mejor dejarlo descansar y alimentarse con alimentos nutritivos para una recuperación más rápida. Oh, entonces, por favor, Kate,
Continúa cuidando a Tim por un tiempo, debes estar feliz de tener suficiente tiempo para cuidar a tu nieto, ¿verdad? Simplemente respondí entendido y colgué. No tenía intención de enviar a Tim de regreso. Plan mientras tanto corrí preparándome para Retribution. Cuidado, hoy haré que se arrepientan de lo que hicieron una semana después de que Tim vino a quedarse con nosotros. Lo dejé en casa y enfrenté a alguien en la casa de mi nuera, con otra persona. ¿De qué se trata todo esto? Es preocupante que aparezca sin avisar, por favor vete. Le había pedido prestadas las llaves de su casa a Tim mientras mi nuera estaba haciendo un escándalo. La ignoré y me asomé a la habitación. Oh, ¿realmente tienes derecho a decir que escuché todo de tu nieto dejándolo solo mientras tú? Deambular por la noche, le dije que no le dijera a nadie. En realidad, lo que había aprendido entre lágrimas de mi nieto el otro día era sobre esto. Según Tim, un día se sentía solo con un resfriado, el nieto impidió que su madre saliera por la noche, pero tú empujaste. Lo apartó y salió a divertirse. Se lastimó el tobillo al caer. Su madre siempre le decía al nieto que no le digas a tu papá ni a nadie lo que pasa en casa o no habrá cena para ti. Pero ese día no pudo soportar el dolor. Tim. Pensé que tal vez sus siempre amables abuelos podrían ayudar confiando en la memoria. Arrastró su pierna dolorida hasta nuestra casa. Si tienes dinero para artículos de lujo, lleva a tu nieto al hospital. Cuando abrí el armario, estaba lleno de bolsos y ropa obviamente cara. Mi nieto me había confiado que mamá siempre tiene ropa hermosa, ropa y bolsos, pero ella no se preocupa por mí. Tenía una buena suposición de que todas las pertenencias de Lisa eran artículos de lujo llamativos. La soledad de Mike estando lejos. He estado comprando para distraerme. Yo mismo, así que tu hijo también tiene la culpa. Mi nuera me señaló con una vena palpitante de ira. Luego, detrás de mí, una voz profunda y atronadora rugió en silencio. Vi el asunto con mis propios ojos. La voz pertenecía nada menos que a mi marido. Él se había unido a mí para irrumpir en la casa ese día cuando nuestro nieto vino a pedirnos ayuda. Al principio sentí enojo hacia Thomas por gritar y irse, pero ese enojo de mi esposo estaba dirigido a la nuera. Él era tan impulsivo que soltó algo sin siquiera entender por qué él mismo. Además, el lugar al que se dirigió Tomás después de salir de la casa aparentemente era la casa donde vivía su nuera. Te vi en ese momento entrar en un auto conducido por un hombre y es más, está claro que el conductor era el maestro de primer grado de Tim. Todos los días mi esposo miraba la foto grupal de la ceremonia de ingreso a la escuela de nuestro nieto, hasta el punto de que incluso memorizó el rostro del maestro que estaba a cargo de la clase en ese momento. Nuestro nieto se abrió con nosotros. Nos enteramos de un incidente por alguien que resultó ser sobre una reunión secreta entre Lisa y la ex maestra de homeroom de Tim. Lo escuché de la otra mujer, pero durante las conferencias de padres y maestros siempre vestías ropa reveladora y te perseguías agresivamente. Él dijo que después del testimonio de mi esposo irrumpí en la escuela y enfrenté al ex maestro a pesar de saber que era inaceptable. Él afirmó que cuando el año escolar cambió y mi nieto terminó en una clase diferente, sucumbió a la seducción de mi contrato de arrendamiento. El ex maestro expresó su arrepentimiento y aceptó fácilmente pagar una indemnización. Ya había presentado su renuncia y prometió regresar a su ciudad natal para no volver a verla nunca más, alegando que era por los niños, pero en realidad usted simplemente no quería dejarlo y quedarse en los Estados Unidos. Bueno, eso es enfrentar a mi nuera tartamuda. Le señalé que probablemente no llevó a Tim al hospital porque temía que se supiera que ella lo había empujado y causado su lesión y que si su cariñoso hijo lo encontraba, se dio cuenta de que podría cortarle su asignación, aparentemente dando en el clavo. Totalmente enamorado de mi Lisa, ya es suficiente, mamá Mike, ¿cuándo regresaste? Mi hijo, completamente informado por mí, había regresado a casa con poca antelación para ver la verdad por sí mismo y porque pensó que su esposa podría actuar de manera diferente en su presencia. Mike había estado en secreto viendo todo desde un escondite. He escuchado todo, ya no puedo perdonarte, tu actitud hacia nosotros es demasiado. Quiero el divorcio. Espera, fue solo un momento de debilidad. Además, Tim tiene solo 8 años, es mejor para él tener su madre. Lo acabo de
visitar en el hospital y él dijo que ya no necesita una madre como tú a pesar de una declaración tan condenatoria de nuestro hijo. Mi nuera se disculpó desesperadamente y descaradamente esperaba la reconciliación, sin embargo, mi hijo se negó rotundamente entonces. Mi nuera se giró hacia mí mostrando los dientes y con ojos penetrantes. Tu intromisión hizo que me dejara como. ¿Planeas asumir la responsabilidad? Eso es solo karma. Además siempre pensé que veías a Mike como nada más que una fuente de ingresos que tenía. He estado husmeando para comprobar si tenía cola, por así decirlo, usando la lista de invitados a la boda como punto de partida y me aseguraré de informar a tus padres sobre esto para que estés preparado. Basta, mi padre odia la deshonestidad. Si la encuentran. Quiero trabajar ahora. Es muy miserable. Mi esposo y mi hijo se quedaron sin palabras ante las demandas egoístas de mi nuera. Solo reflexiona sobre los tiempos difíciles y aprende de esto, por favor. Lo siento, realmente lo lamento, no tengo a nadie más que a ti en quien confiar ahora. Finalmente mi nuera me pidió perdón entre lágrimas, pero solo le di una mirada fría sin decir nada. Entonces ella debe haberse dado cuenta de que estaba en un callejón sin salida porque comenzó a gritar repetidamente. Lo siento mucho, por favor ayúdenme mientras me postro en el suelo. Tim te pidió ayuda tantas veces, pero lo ignoraste por completo. Intentar salvarte ahora es demasiado egoísta. Al escuchar mis palabras, mi nuera rompió a llorar, pero no me importó y la eché. Después de la casa, finalmente se canceló el divorcio entre mi hijo y su esposa y se ordenó a la ex esposa pagar $30,000 en daños y perjuicios. También exigimos $10,000 a su socio en el asunto, quien era su ex maestra. Sin embargo, la ex esposa, habiendo agotado sus ahorros, consiguió un trabajo como una anfitriona, pero pronto la despidieron debido a su personalidad egoísta. Nuestro nieto, viendo crecer a Tim, algo que nos perdimos antes, nos ha llenado de verdadera felicidad.